Buenas, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy. Hoy les traigo este precioso proyecto, este gatito en plantillas en anillitas de lata. Pero antes de comenzar, les dejo mis redes sociales para que me sigan. Muchas bendiciones. Vamos a comenzar. Bueno, aquí tengo ya mi anillita. Mire, y mi hilo. Mi gancho de tejer es de 2.0. Aquí vamos a poner nuestra anilla y aquí vamos a hacer nuestro puntico de seguridad. Así. Usted tiene que verlo que como este es un hilo más oscuro, casi no se aprecia los puntos, pero usted aquí va a hacer 2, 3, 4, 5, 6. Este hilito lo va perdiendo por dentro. 7, 8, 9, 10. 10 en este lado. Y aquí en este espacio va a ser 14. Vamos a terminar la vuelta con 24 medios puntos. Aquí cierro con un puntico deslizado. Así. Me deslizo, aprieto bien. Y aquí yo voy a hacer 2 cadenas. 1, 2, hago lazada y entro haciendo un punto y un aumento. Mi cadena me está contando ya como mi primer punto. Hago el que sigue el aumento. Y así voy tejiendo en todo el contorno. Como esta la terminamos con 24 y aquí vamos a hacer un punto y un aumento, terminamos la vuelta con 36. Ahora que llegue aquí, regreso. Entonces ya aquí ya, mire, termino, cierro un puntico deslizado. Aquí voy a repetir 2 cadenas y vuelvo a entrar en el que sigue y hago, este ya me está contando como mi primer punto, este el segundo, y en el que sigue hago un aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Yo aquí estoy haciendo puntos altos, mire, tengo aquí, hago mi lazada, entro, halo por 2 y halo por 2. Así se hace un punto alto. Tomo lazada, salgo por 2 y salgo por 2. Así vamos tejiendo un aumento, 2 puntos altos. Así en todo el contorno. Entonces aquí ya llego, mire, y deslizo. Y está 1 y 2. No, yo entré en el que le sigue y deslizo para que eso me quede cerradito todo. Aquí esto, el hito después lo cortamos. Aquí vamos a comenzar haciendo medios puntos. Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Usted va viendo aquí que le vaya quedando, las orejas le queden centradas. 12, 13, 14, 15, y ahí donde está el punto 15, usted va a hacer lazada y lo salta. Y en el que sigue entra haciendo
un medio punto alto. Medio punto alto, hago lazada y saco completo. Hago lazada, entro en ese mismo punto y hago un punto alto, saliendo por 2 y por 2. Lazada y entro en el que sigue y hago un punto alto. Ahí mismo hago una lazada, entro y hago un punto alto. Saco 2 lazadas, mire, 2 lazadas para hacer un punto doble alto y entro en ese mismo punto. Así. Y hago, salgo por 2, por 2 y por 2. Aquí hago 1 y 2 cadenas. Entro y hago piquito. Hago doble lazada y entro en el que sigue. Y hago 1, 2 y saco completo. Hago lazada, entro en ese mismo punto y hago un punto alto. Lazada y entro en ese mismo punto y hago punto alto. Lazada, entro en el que sigue y hago un punto alto. Lazada, hago un punto medio alto en ese mismo punto y salto este y entro en el que sigue y hago un punto deslizado. En este que comenzamos, el que hacemos el medio punto. Aquí cuando terminamos hacemos un medio punto alto. Aquí usted se va, desliza y continúa haciendo 2, 3, 4 y 5. Aquí yo voy a hacerle un cambio de color. Como le hice su orejita marroncita y aquí se la vamos a hacer blanca. Si usted desea, usted se la hace igual, de la misma forma como hice esta, mire, así de la misma forma. Pero si usted quiere, usted le hace un cambio de color y le hace su otra orejita blanquita. Aquí, como yo voy a continuar con ese mismo hilo marrón, yo lo voy perdiendo por dentro. Lo dejo y lo voy perdiendo por dentro. Entonces yo voy a agarrar ya mi hilo, ajusto este bien y hago lazada. Aquí usted tiene que ir agarrando las 2. Lazada, este no lo voy a tejer, voy a entrar en este. Y aquí voy a repetir lo mismo que hice en este lado, pero con el blanco. Hago mi medio punto alto y lazada y entro ahí y hago mi punto alto. Es lo mismo, repetí lo mismo que se hizo en el primero. Aquí hago mi punto alto, ahí mismo hago otro punto alto. Así usted se va guiando. Mire que aquí hice su medio punto, sus 2 puntos altos. Aquí continúa en el que sigue y hace un punto alto, doble lazada y entra ahí mismo y hace su punto alto. Hace sus 2 cadenas y va repitiendo todo lo mismo que hizo de este lado. Ahora que ya yo termine la orejita, regreso. Entonces ya aquí ya termino mi oreja y yo no voy a cerrar el último punto, lo cierro con el marrón. Así. Cierro con el marrón y ya me voy a saltar este y entro en este haciendo punto bajo. Acuérdese que aquí empezamos con medio punto y aquí
deslizamos. Entonces aquí ya yo continúo haciendo medios puntos en cada punto de base, así hasta llegar aquí. Entonces mire ya, teniéndolo así, mire usted aquí corta su hebra para luego, aquí, corta su hebrita. Esta nosotros vamos a hacerlo enseguida aquí. Usted agarra su hilo donde terminó y aquí entra, lo salta, entra en el que sigue. Así, agarra su hebrita, la ala y por donde salió, por ahí mismo, entra. Así, para que esto le quede aquí como su cadena. Esta hebra con la aguja lanera luego la perdemos aquí, entra así, y esto de aquí le va a quedar así, y aquí esta hebrita la vamos perdiendo por dentro, así, aquí la vamos perdiendo por dentro. Allá le podemos hacer después un puntico para que no se nos vaya a ir la, así, y ahí le queda ya un puntito. Esta hebrita la sigue perdiendo por dentro y luego lo que le sobre, eso usted lo corta. Ya teniéndolo así, vamos a hacerle el hociquito. El hocico, usted con un hilo blanco, usted hace un anillo mágico y hacemos 1, 2 cadenas. Le vamos a hacer 12 puntos altos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta tener los 12. Lo termino y vamos a cortar la hebra. Aquí esta hebrita la vamos perdiendo por dentro. Aquí vamos perdiendo ya la hebra por dentro para que nos quede la hebrita ya así. Esto lo vamos perdiendo así por dentro. Esta misma hebra también. Las 2 hebritas las vamos perdiendo por dentro. Bueno, mire ya cómo nos queda. Tenemos que perder la hebra por dentro y hacerle todos sus detalles. Aquí nosotros vamos a entrar más abajito, aquí. Antes del anillo. Mire el anillo un poquito más abajo. Esta hebra la sostenemos y vamos a hacer aquí así. Volvemos a entrar a este lado, aguantando esta que no se nos vaya y después la aseguramos bien. Y aquí hacemos como una T, así. Vamos al otro lado y perdemos la hebrita, así. Que nos quede uno, si usted quiere la puede hacer que le queden las 2 ahí, así. Para que no nos quede esta
así, y volvemos a entrar en esta, así, y ahí nos va a quedar del mismo grueso. Esta hebrita aquí atrás la aseguramos haciéndole un nudo doble, porque usted entra primero y vuelve y le da otra pasada, y ahí ya la aseguramos bien que no se nos vaya a perder. Aquí cortamos nuestra hebra de las dos. Esto lo vamos a colocar aquí, así. Entonces ya aquí, fíjese cómo queda el bigotico, y usted aquí le vamos a hacer el bigote. Usted se lo puede hacer con un hilo blanco si lo hace de este color, para que se le note, le resalte más. Yo se lo estoy haciendo con este hilo negro, pero si a usted le parece, usted lo puede hacer con el hilo blanco. Aquí usted va a entrar aquí, así, y aquí vuelve a entrar en ese mismo punto, así, le hace dos, así, mire que le quede ahí, y aquí lo asegura con este, le puede hacer 3 puntadas si desea, así, y de esta misma forma como usted hace usted hace del otro lado, y luego si quiere hacerle sus ojitos como usted hace un anillo mágico con 5 medios puntos, y luego le pone la mostacilla aquí y los coloca, los cose. Yo a en esta ocasión le voy a poner los ojitos movibles, mire, así, usted con un poquito de silicón los coloca, así, mire. Ahora que yo le termine el bigote y le pegue los ojitos, regreso. Entonces aquí ahora vamos a hacerle el lacito. Mire ya cómo nos va quedando. Así, usted hace un anillo mágico y vamos a colocarle aquí, hacer 1, 2 y 3 cadenas. Hacemos doble lazada y entramos haciendo punto doble alto. Así. 1, 2 y 3. Aquí hacemos 1, 2 y 3 cadenas y deslizamos. Y repetimos otra vez 3 cadenas, doble lazada, y hacemos 1, 2 y 3 y doble lazada, 1, 2 y 3, doble lazada, tramos, 1, 2 y 3, hacemos 1, 2 y 3 y deslizamos, así. Aquí alamos nuestra hebra y aquí dejamos una hebrita más o menos larga que nosotros podamos, así. Esta hebrita la vamos perdiendo por dentro, así. Bueno, quedó. Vamos a darle vuelta aquí. Así. Y esta hacemos un nudo
y cerramos. Así. Aquí nosotros vamos a hacer, entramos aquí entre el medio de la, así, jalamos hebra y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y le ponemos, esto lo vamos a así porque no nos va a entrar completo, entonces usted esto lo ala sacando esta hebrita y aquí ya alando la hebra así, aquí le hace su cadena y desliza así, deslizando esta hebrita ya le hace su nudo aquí para que le quede la campanita ahí y después que ya usted la asegure bien, que le quede bien cosida, este hilo lo pierde por dentro y esto se lo vamos a colocar aquí. Ahora que ya yo lo coloque, regreso ya con el resultado final. Bueno, amiga, mire, así quedó nuestro proyecto hoy. Mire qué precioso. Y este con su cascabelito. Usted le puede poner los ojitos como usted desee. Bueno, yo espero que te guste, que lo elabores. No olvides suscribirte, compartir, dejarme un comentario. Tu apoyo es importante, me inspira a seguir adelante, a traer nuevos videos. Bueno, gracias por tu apoyo, Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.